Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Siguiendo la misma línea, hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos con sobriedad, que tengamos conciencia de lo que Él está haciendo en nosotros y que seamos convictos en una verdad. Somos hijos obedientes, dice la Escritura, como hijos obedientes, ¿verdad? Entonces dice capítulo 1, verso 22, pero aquí se nos da otra herramienta de cómo podemos ser nosotros perseverados en la obediencia y obviamente en un factor muy importante, hermanos, nuestras almas necesitan ser purificadas. Eso tienes que entenderlo, purificado. Me sorprende mucho la virtud del cloro, hermanos. ¿Qué es lo que hace el cloro, hermanos? Okay, por un lado blanquea, por otro lado, ¿qué hace? Desinfecta, purifica, y la verdad es que no es otra cosa más que mata las bacterias que el lugar, que la ropa, que el utensilio pueda tener. Cuando le avientas cloro, mata las bacterias y esas bacterias mueren y dejan de apestar. Entonces, meramente el cloro tiene esa virtud. Pero hoy nosotros tenemos que aprender, hermanos, que es nada místico el ser purificado, sino que es la obligación de cada uno de nosotros purificarse. Dice capítulo 1, verso 22, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habiendo purificado vuestras almas, juntos, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice la Escritura. Vemos aquí a Pedro que de alguna manera nos dice que el Evangelio está listo para limpiarnos, hermanos, que tiene un efecto purificador el Evangelio. Nuestras almas son purificadas, pero a través de la obediencia. Eso tenemos que entenderlo, hermanos, porque hay veces como que no se entiende. Pueblo cristiano es así como medio fantasioso, como que el pueblo cristiano no entiende que Dios toca nuestros corazones, pero que nosotros somos responsables de llevar a cabo esa purificación. Y vemos que de alguna manera, si nosotros no estamos entendidos en lo que Dios quiere hacer, entonces habremos de descuidar la palabra. Entonces vendremos a las reuniones, pero por intenciones incorrectas. Y cada vez que nosotros venimos tenemos que entender que va a haber una palabra para ser purificados. Amén. Pero tú tienes la responsabilidad de guardar esa palabra. Me llama la atención que en la universidad los jóvenes no son purificados con las palabras del filósofo, sino son contaminados. Bueno, la iglesia, el edificio de Dios, la estructura tiene la virtud que a través de la palabra purifica. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Es importante que entendamos, hacer que nuestros niños transcriban las Escrituras es lo mejor que podemos hacer. El hecho de que nuestros niños tengan el hábito de transcribir las Escrituras es algo que les va a enseñar ortografía, es algo que les va a enseñar puntuación, es algo que les va a enseñar didáctica, es algo que les va a enseñar muchas cosas de esas, pero sobre todo el hecho, hermanos, trata tú de leer. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa leer la Biblia en el celular. Yo sí veo que hay una gran diferencia para mí, no es nada místico, cada quien con su fe y cada quien con la forma en que lo haga, pero la verdad leer este libro inyecta cosas en mi corazón. Cuando lo leo en el celular, no, la verdad no, en lo personal siento que no me bendice, es algo particular, pero creo que la palabra, al ser transcrita, eso va a dejar aquí en el corazón mella, va a ser mella, va a traer purificación. Por eso la Escritura nos dice que seamos llenos, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios abunde en vosotros. Siempre está el Señor invitándonos a que abunde la palabra, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque el individuo es responsable de purificarse. Una ocasión vino un ventarrón violento y un árbol que por muchas décadas había estado parado firmemente sobre la entrada principal de un bosque, de repente se encontró que estaba tronado, sí, solo un pequeño muñoncito le había quedado de lo que había sido ese gigante, ese coloso, y estaba varado, derribado a un lado del camino principal. Astillado, humillado, quedó ahí el árbol. Cuando los responsables de ese lugar se acercaron a examinarlo, se dieron cuenta que
que esa corteza estaba podrida. Entonces ellos dijeron, ¿qué fue lo que sucedió? Porque es que de alguna manera este árbol, que siempre fue un coloso, casi que el representante, o sea, el símbolo de este parque, ¿cómo es que ahora se tronó después de este ventarrón? Pero ellos se dieron cuenta que no fue meramente el ventarrón, hermanos, sino que más bien miles de insectos habían entrado, hermanos, sí, habían entrado a su corteza y habían estado comiéndolo por varios años. Lo habían estado de alguna manera minando, y vemos que la debilidad de este árbol prácticamente estaba ya latente, ya estaba presente. Lo único que hacía falta nada más es que soplara un viento con un poco más de fuerza para que ¡bam!, cayera el árbol. Tenemos que entender algo, hermanos. El único que nos puede ayudar para que nosotros nos mantengamos puros se llama el Espíritu Santo. Si tú dejas que la desobediencia esté entrando a tu corazón y esté entrando a tu corazón, pronto vas a ver cómo te vas a caer y no te vas a poder levantar, porque miles de insectos espirituales habrán minado tu fuerza. Entonces es muy importante. Nosotros, dice, volvamos a leer el versículo, capítulo 1, verso 22, hermanos, tenemos que ser prácticos y entender por qué causa venimos a este lugar, habiendo purificado juntos vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces suponemos que el evangelio está listo para efectuar esta actividad. Él va a purificar nuestras almas cuando nosotros nos disponemos a obedecer en el temor y en la gracia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo va a producir en nosotros una sincera, ¿verdad?, un sincero deseo, una sincera actitud para llevar a cabo, para que podamos amarlos los unos a los otros con un amor sincero, pero obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender, número uno, no nos debe de caer duda de que cada cristiano sincero y verdadero está purificando su alma. ¿De qué manera? ¿De qué manera está purificando su alma cada sincero cristiano? Obedeciendo. Ahí está la clave, obedeciendo. Si no está obedeciendo, ¿qué está pasando con su alma? La está ensuciando. Se está contaminando. O sea, no es el venir lo que te hace que tú limpies tu alma, es el obedecer. ¿Sí me explico? Las mismas mascotas, cuando tú de alguna manera entrenas una mascota, le das de alguna manera una croqueta, un premio, un pedazo de pescado, según con lo que tengas acostumbrada a tu mascota para premiarlo, nada más porque es tu mascota o porque obedece, si lo estás entrenando. Porque obedece, por eso se le da el premio. Pero si no obedece, no hay premio. Esto es igual. ¿Cómo vas a purificar el corazón de tus muchachos, de tus hijos? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Ahí está la clave. ¿Cómo te podrás presentar con valentía, con gallardía en el día del juicio? Confiando en el sacrificio de Jesús, pero porque tú habías guardado la palabra. ¿Sí, hermanos? Entonces esto es muy importante que lo podamos guardar en nuestro corazón para que nosotros podamos entender que el apóstol toma de alguna manera, asienta, declara que así tiene que ser, y tú tienes que entender Hebreos 10, 22, por favor, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, unos libros atrás, tenemos a Santiago y después Hebreos, bendito libro, hermanos, preciosa sabiduría que arroja para nuestras almas. Gloria a Dios, capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero y licrinea, en plena certidumbre de fe, ve las herramientas, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. A ver, el énfasis es aquí, purificar, desinfectar, ¿verdad? Colar, quitarle aquellas actitudes que no son correctas. ¿Cómo se purifican los corazones de mala conciencia? Cuando una conciencia está lastimándote, ¿por qué te está lastimando? Hiciste algo malo, esa es la verdad.
Y por más que estás queriéndote mentalizar, no, es que no era mi intención, es que de veras, yo no. Puedes dormir, puedes callarla un ratito, pero en las noches se activa. Pero en el transcurso del día vuelve a herirte, pero está molestándote. ¿De qué manera vas a purificar tu corazón de esto? Tienes que guardar la palabra de Dios. Y de acuerdo a la instrucción, ve y pide perdón, ve y sincérate, ve y corrige, ve y restituye. No hay otra manera de poder nosotros purificar el corazón, desinfectar el corazón. No existe otra manera. Entonces, nos dice también, por favor, si vamos al libro de Efesios capítulo 5, verso 26, unos libros también atrás, hermanos amados. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Una noche fría, hermanos, muy lluviosa, pero yo creo que si la espiritualizamos, así quiere Dios derramar ese tipo de bendiciones constantes y abundantes en nuestras almas. Amén. Efesios capítulo 5, en el verso 26, por favor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, viene el evangelio y ¿qué hace? Lava el corazón. ¿Y cómo lo deja? Purificado. ¿Qué hacen los filtros, hermanos, de agua? ¿Cuál es la función de los filtros de agua? Purificar. ¿Cuál es la forma natural en que se purifica el agua, hermanos? Cuando se transmina hacia el suelo, ¿verdad? En su corteza, en su interior, va de alguna manera drenándose y pasa por diferentes tipos de suelos y llega al arroyo que de alguna manera le vio nacer y nuevamente, y cuando regresa a tu casa, ¿cómo viene? Purificada, limpia, pero tiene que guardar ese patrón establecido. Si el agua se purifica así, hermano, ¿cuánto más mi corazón no va a ser purificado por la palabra del gran Dios? Por el que dijo, sea la luz. ¿Y qué fue? Y si tú guardas la palabra, sé purificado. ¿Y cómo va a estar tu conciencia? Purificada. ¿Cómo va a estar tu intención? Limpio. Amén. Yo comentaba en la mañana con la familia, estudiando las escrituras. Yo decía, ay de esos pobres grupos como el AA, que están tratando de arreglar a los hombres. Hermanos, quizás les ayudan un poquito con el alcohol, pero los contaminan con muchas groserías. Les ayudan un poquito con el alcohol, pero los contaminan con mucho cigarro. Les ayudan un poquito del alcohol, pero de repente les arrojan toda su amargura a los que están de la tribuna y maldiciendo a Juan, a Abraham, a César, a todos, y todos recibiendo la amargura. ¿Cómo podría yo, sucio, imagínate sucio, ay, te manchaste, hermana, y de repente te limpio la cara y todo sucio? ¿Cómo te quedaría tu cara? Pues más sucia. Entonces imagínate ensuciándose unos a otros. ¿Tú crees que es de alguna manera, una buena opción? ¿Una buena alternativa? Un psicólogo pecaminoso, perverso, que esté queriendo purificar el corazón de alguien, ayudarle a alguien, y tú ingenuamente, lo voy a llevar al psicólogo. Hermano, llévalo a Cristo. Obedece la palabra. Primero purifícate tú para que le puedas ayudar a tu niño. La palabra tiene la virtud de limpiar, hermanos, de purificar. Como hijos obedientes, dijo San Pedro, ¿se acuerdan? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No tenemos que ensuciarnos. Discípulos, no tenemos que ensuciarnos. Tenemos que guardarnos fieles ante la palabra. ¿Qué es lo que dice Judas? ¿Qué dice Judas, hermanos? Hermanos, yo os ruego que contendáis ardientemente, ¿qué? Por la fe, por la palabra. Porque han entrado hombres perversos, corruptos, que han querido de alguna manera quitarle su esencia. Entonces la palabra de Dios es lo que de alguna manera nosotros necesitamos. Si vamos a Santiago capítulo 4 verso 8, dice la escritura en el libro de Santiago capítulo 4 verso 8, por favor. ¿Cuántos alabamos a Jesús, amados hermanos? Bendito sea el Señor. Deja que la palabra entre a tu corazón. Capítulo 4 verso 8 de Santiago dice así, dice, acercaos a Dios, juntos, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, desobedientes, contaminados, limpien las manos, o sea, sus actos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. A los pecadores les dice, dejen de hacer lo malo. Y a los indecisos, ahora sí quiero, mañana no, ahora sí, pasado no, ahora sí le voy a echar ganas, después ya se ponchó.
Dice, a esos, ¿qué es lo que tienen que hacer para tener un solo carácter? ¿Qué tienen que hacer para tener un solo carácter, hermanos? ¿Purificar qué? El corazón es la voluntad. Aquí donde se toman decisiones. Pero ¿cómo se purifica el corazón? Obedeciendo la palabra. Amén. Jóvenes, a ustedes que les da miedo salir al baño, tienen que ser muy honestos. Nosotros también fuimos jóvenes. Ustedes que se esconden para hacer sus pilladas, tienen que ser muy honestos. También nosotros nos escondimos. Ustedes que de alguna manera no tienen esa seguridad, tienen mucha certeza en su fuerza, en su, de alguna manera, su capacidad, sus reflejos, pero no tienes la seguridad de si mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Yo te quiero decir, hoy hay una salida, una herramienta para ti. Guarda la palabra y ella dará descanso a tu alma. Ella purificará tu conciencia. ¿Y sabes qué? Podrás ir al baño hasta sin prender la luz. Un acto de la vida cotidiana, hermanos, pero honestamente hay quien se duerme hasta con la luz prendida. ¿Sí te has dado cuenta? Aunque no la apaga él, pero se duerme con la luz prendida. Sí, es la verdad. Digo, hablamos cosas que vivimos, hermanos. Hay quien tiene que despertar al que está a un lado de él para que le acompañe al baño. ¿Sí o no? Hay quien, yo he conocido gente que se aguanta las ganas de ir al baño. Ve al baño. No, yo me aguanto. Pobre. ¿Qué hay en esa conciencia? Temor, inseguridad, doble ánimo, acusación. Errante y vagabundo seré, y cualquiera que me hallare, ¿qué? Me matará. Hermanos, es guardando la palabra como se limpian los corazones. Tan fácil, sencillo, sin ir al psicólogo. Vas con el Señor, aprieta 2, 3 tornillos de obediencia y vámonos. El alma queda libre, sin problema, sin ningún percance en su porvenir. Amados hermanos, el propósito de la palabra es limpiar nuestras almas, limpiar lo que está de alguna manera sucio, contaminado, lo que de alguna manera fue traicionado. Lo que está contaminado entonces tiene que ser removido. Y déjame decirte que ni siquiera la ley levítica el lavamiento que hacían, podía purificar las conciencias. Los hombres iban, se lavaban las manos, hacían ciertos ritos, hermanos, pero la verdad es que lo único que lograban purificar era por fuera el cuerpo. Era lo más que podían hacer. ¿Cuántas veces no quisimos hacer eso? No intentamos hacer eso. ¿Por qué crees que tu papá, por qué crees que tú mismo ibas a jurar un año? ¿Por qué crees que jurabas? ¿Cuál era la intención? Ya estaba castigado en su conciencia y se iba a jurar un año. ¿Sí los has visto? ¿Por qué crees que iba en su manda, de alguna manera, a llevar la greña que se había cortado allá con el Señor de Chalma? ¿Por qué crees? Estaba intentando de alguna manera traer conciencia limpia, tranquila, paz. Es lo que intentaba. Y hermano, ¿y después de eso qué? La conciencia seguía acusándonos. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, el Señor quiere que entiendas que de alguna manera la palabra de Dios es el gran instrumento para la purificación del pecador. Y que tienes que entender que para que se purifique tiene que ser guardada. Entonces fíjate nada más lo que te está diciendo el Señor. La herramienta para purificar la conciencia, hermanos, hay niños, escúcheme, hay niños de escasos 5, 7, 10 años que tienen terror. Que hay terror, no es el miedo natural. Todos tenemos temor, hermanos, pero una cosa es el temor, ¿verdad?, natural, y otra cosa es el terror, porque la conciencia está atormentada. Dios escogió la palabra como una herramienta. ¿Qué deberías de hacer para que ese niño pueda tener salud y paz? Inyectarle la palabra, llevarlo a Cristo, estarle hablando de su Creador, hablarle de su amor, hablarle de sus ángeles protectores, hablarle de que Él le ama, hablarle de que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. La palabra le va a purificar su corazón. Amén. En lugar de estarle cantando cuentos tontos, cántale la palabra, cántale un canto, cántale un salmo, un himno, que esté ahí la palabra. Lo duermes, préndete el estéreo bajitamente y déjale unas alabanzas que toda la noche lo estén ministrando. Pueden ser cánticos de alguna manera instrumentales, cristianos, piadosos o cánticos de alabanza, hermano. Estarán ahí entrando a su alma, ministrando a su subconsciente, hermanos.
porque es la palabra la que de alguna manera fue escogida por Dios como una herramienta, y obedeciendo la verdad es como nuestras almas se purifican. Pero ¿qué es el alma, hermanos? ¿Qué es el alma? Ok, también tiene parte de esas virtudes. El alma en sí es la esencia de lo que tú eres realmente. El yo, el otro yo. Esa es el alma. Y esa es la que tiene. Por eso el Señor, cuando cuenta la parábola, Él dice: amigo, ¿cómo le hiciste para entrar vestido, ¿verdad? Sin vestido de bodas? Era un alma que venía contaminada, que no tenía el carácter de Cristo, que la palabra no lo había perfumado, no lo había limpiado, no lo había preparado para ese gran evento. El alma estaba sucia. Ahora la gente quiere ignorar la existencia del alma, pero el día que el Señor llame las almas, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que el Hades, que es el infierno, entregó sus muertos. Las almas están prácticamente encerradas en el infierno de los pecadores. Y la muerte abrió su sepulcro prácticamente y escupió también los cuerpos de los muertos. Entonces escupe la muerte los cuerpos y el infierno saca las almas y ¡pum!, en una y preséntalos delante del día del juicio. Hermanos, es muy importante que entendamos que la palabra puede remover cualquier mugre de contaminación. La palabra. Me ha tocado ver individuos que tristemente, desgraciadamente, se pusieron a leer otros libros anexos a la palabra. Obviamente no de gente que apoyaba las virtudes, gente que atacaba las verdades de Dios. Recuerdo uno de ellos, un viejito como de unos 70 años, 75 años. Un hombre que leía las Escrituras siempre que entrabas, estaba con el pie cruzado y leyendo, siempre estaba leyendo. Y me sorprendía porque de repente llegaba el viejito, de repente, ¿qué es lo que estabas haciendo ayer cuando agarraste eso que no era tuyo? O sea, le revelaban cosas que uno hacía. Tal virtud, palabra de ciencia, así se llama, había en él. Pero un día le regalaron un libro, le prestaron: léete este libro para que te cultives. Él lo agarró y empezó a leerlo. Yo lo oí, hermano, nadie me lo contó, yo lo vi, lo conocí. Ya entendí. Ya conocí la verdad. La Biblia está mal. Este libro dice que la Biblia está mal por esto y por esto y por esto. Ay, hermano, ya cuando empecé yo a oír eso, no lo podía yo creer. Dice: no puede ser, no puede ser. O sea, este viejito era un viejito bíblico, este viejito era un viejito que se movía otra cosa dentro de él. Pero ¿dónde empezó el error? Cuando dejó de leer la palabra. Y la palabra cultiva, la palabra es cultivada dentro de nuestra alma y purifica. ¿Qué dijimos que es purificar, hermanos? Limpiar. Quita toda mugre, quita toda contaminación, la palabra. Conocí otra mujer, una muchachita también muy inteligente. Y ella se crió en una escuela cristiana y ella estuvo ahí. Y de repente, ¿sabes qué sucedió? Un día la mamá le oprimía mucho, tenía otro hermano, los cuales eran muy pillos, y un día la muchachita empezó a leer Nietzsche, empezó a leer a Marx, empezó a leer a Darwin, empezó a leer de todo tipo de herejías. ¿Y sabes qué? Después, ¿qué sucedió con su corazón? Sencillamente empezó a atacar la palabra. Y tenía un don de la palabra, porque hablaba palabras que no podíamos creer que sus papás se las habían enseñado, por cuanto ellos no tenían ese léxico. Y hablaba y criticaba la palabra, y esto. Hermanos, ya no se pudo hacer mucho por ella. Quizás el Señor todavía vive, la muchacha quizás más adelante haga algo por ella el Señor. Pero la verdad es que criticando la palabra, pero después por allá fornicando. Criticando la palabra, pero por allá rompiendo corazones. Me acerqué: oye, muchacha, ¿por qué haces eso? Mira, la Biblia dice esto y esto. Yo la verdad no me enamoro de nadie. A mí me gusta despedazarlos. Oh, caray. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Dejó de leer la palabra y se contaminó. ¿Te da risa? Bueno, cruza los dedos porque no creo que creas en Dios tú. Y ojalá y no te caiga una que diga: a mí me gusta despellejarlos lentamente. Y ya una vez que están bebiendo de aquí, los volteo, les doy una patada y me busco otro. Porque ese era el lema de esa mujer. Uno y otro. Hasta la fecha tiene un niño, pero no por una relación del pacto de Dios, sino por una fornicación. ¿Qué sucedió con esa alma? Se contaminó. ¿Qué le hizo falta? No pierdas el tiempo.
Lleva a tus niños a transcribir la palabra de Dios. Siéntate con ellos y estudia la palabra de Dios. Cómprales videos, cómprales CDs que estén repitiendo la palabra de Dios. Amén. Para que sus almitas estén purificadas. Es muy importante, hermanos. Son verdades que el Señor obviamente deja aquí en las Sagradas Escrituras, porque el propósito del Evangelio es purificar la palabra. ¿Te puedes imaginar cuál es el estado espiritual de los países donde no han permitido entrar el Evangelio? ¿Cómo crees que estén? ¿Te puedes imaginar tú, gran necio, ¿verdad?, gran ignorante, cuando prohíbes que en tu casa se hable la palabra de Dios? ¿Te puedes imaginar cómo está tu casa? Tú, que de alguna manera no permites que tu esposa vaya a escuchar la palabra de Dios. No permites que tu esposo, ¿verdad?, que tus hijos, que has llegado a decir, ojalá y te hubieras quedado como estabas. No entiendes que la palabra fue dada para purificar nuestras almas. Ahora entiendes por qué los judíos tenían sus textos bíblicos en las entradas de sus puertas. Ahora entiendes por qué los judíos en sus flequitos de sus vestiduras tenían sus barbitas con textos bíblicos. Su cajita aquí sacaban su texto bíblico. Ahora lo entiendes cuál era el propósito del Señor. Josué decía, ¿verdad?, nunca se apartará. El Salmo 1 también dice, ¿verdad?, el que medita de día y de noche, ¿verdad?, bienaventurado. Sí, o sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué Jesús se hace llamar la palabra viva? ¿Sí te das cuenta? ¿Con qué le contestó Jesús al demonio? Tristemente no lo pudo limpiar porque sigue de sucio, pero la palabra limpia. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos que la palabra es el gran instrumento para la purificación del pecador. ¿Qué te conviene, pecador? Sigue viniendo a las reuniones. No te pierdas una reunión. Sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo. Deja que la palabra entre a tu corazón, porque ese es el instrumento. Dice Pablo que Dios escogió la locura ¿de qué? De la predicación para salvar a los creyentes, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos Juan 17:17, por favor. Esta verdad es efectiva y purifica el alma. Juan capítulo 17:17, una verdad muy preciosa de parte del Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? 17:17 de San Juan, gloria a Dios. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Y nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La realidad de las cosas, en contraste con la apariencia. Esa es la verdad. Allá afuera, la apariencia te dice, ven, te vas a sentir bien, consume esto, compra esto, inhala esto, vístete así, haz esto así, hazlo así, te sentirás cool. Bueno, esa es la apariencia. La verdad es una, que la verdad llena las almas, las limpia y las purifica. Amén. Por eso Jesús le dijo al Padre que por favor sus discípulos fueran santificados en la verdad. ¿Entiendes por qué la Biblia ha sido muy atacada, hermano? ¿Entiendes por qué los textitos de la educación secular aquí en el país aborrecen la palabra? ¿La ridiculizan? ¿Sí te has dado cuenta? Los programas de televisión, ¿qué es lo que buscan hacer? Ridiculizar la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí salen 2, 3 actores pervertidos de la ciudad de Sodoma y empiezan a vestirse de sacerdotes y a hacer parodias y ridiculizar de alguna manera los simbolismos, la palabra, lo que tiene que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque el demonio sabe cómo se purifican los corazones. Él lo sabe. Entonces lo que va a atacar es la palabra de Dios, hermanos. Bien le caería a tus vecinos que pusieras en toda tu barda un texto bíblico para que ellos de alguna manera sean de alguna manera heridos para bien con la palabra de Dios. Bien te caería, en lugar de estarte poniendo ropa que la ves ni entiendes lo que dice, que le pusieras un texto bíblico para que cualquiera que te viera pudiera ser impresionado con la palabra de Dios. ¿Sí? Bien sería, hermanos, porque es la palabra la que fue escogida para esta verdad. Entonces, muchos al escuchar la palabra nunca fueron purificados. A ver, díganme por qué no fueron purificados.
Ellos escucharon la palabra, ustedes vienen a escuchar la palabra, pero si la palabra dice que purifica, ¿por qué no fueron purificados? No se sometieron a la palabra, y como no se sometieron, no la obedecieron. Primera de Corintios 10. No, lo que pasa es que ahí están mal, que guau, 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 y la gente empieza a hablar cosas que no debe de hablar. Bueno, aquí te dice por qué. Si eso fuera cierto, mira, está mejor el quinto paso, el séptimo paso, el reencuentro, y no te encuentro, y si te encuentro. O sea, es tipo de alguna de consejillos. Hermanos, aquí dice, perdón, ese no es 1 Corintios 10, 5, por favor. 1 Corintios capítulo 10, verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron varados a un lado del lago? ¿Por qué? No se sometieron a la palabra. Hermanos, sométanse a la palabra. Sométanse. ¿Qué es someterse? Obedécela. Deja que ella te amarre, que ella te gobierne. ¿No es cierto que Cristo es nuestro capitán, Señor y Maestro? ¿Y no dice el adagio, donde manda capitán qué? Hermanos, no es que donde manda capitán no gobierna marinero. Y a veces lo dices ni lo entiendes. Bueno, Cristo es el capitán. ¿Tú quién eres? Tú eres el marinero, pero no seas un Popeye, un rebelde. Es un verdadero marinero obediente. Sométete a la palabra. Ancla, en lugar de tatuarte un ancla, ancla la palabra a tu barca. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso quedaron postrados, por eso ves muchas iglesias vacías. ¿Por qué? Porque hubo individuos que se engañaron a sí mismos. Dice la Escritura, hermanos, no quiero que ignoren esto. Todos los que salieron de Egipto, nuestros padres, en Moisés y en la nube fueron bautizados. ¿Y todos comieron la misma comida espiritual? ¿Es la misma palabra que estamos oyendo todos los que estamos aquí o no? ¿O hacemos acepción de personas? Es la misma bebida. Se rocía la gracia del Espíritu Santo. Puedes sentir el Espíritu Santo en medio de nosotros. Avivando la palabra, armonizándola, poniendo ejemplos, atravesando los corazones, dando gracia al torpe predicador. Pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, porque ellos no se sometieron a la palabra. Dice el texto, muchas veces citamos ese texto. En aquel día me diréis, Señor, Señor. ¿Verdad? Y si yo les declararé que no los conocí. ¿Pero cómo que no me conociste? No estás purificado. O sea, yo tengo ojos de llama de fuego. ¿Tú crees que yo no veo? Y si me acerco a ti te voy a matar porque mis ojos son de llama de fuego. Debiste de haber dejado que la palabra te purificara. Porque la palabra es como una espada de dos filos. Dice que penetra por tuétanos, por huesos, por coyunturas y discierne los pensamientos del alma. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Estás guardando la palabra? ¿O estás guardando el 50%? ¿O estás guardando el 30%? O a lo mejor no estás guardando nada. Yo te recomiendo que hoy vengas a Jesucristo. Que hoy te sometas a la palabra del Rey. Ella es autoridad. Considérate a ti mismo. Hoy considera la palabra de Dios y deja que ella te evalúe. Y entiende, el Señor lo está haciendo con toda la intención de que tú puedas venir al refugio. El juicio viene, hermanos, y la verdad el mundo va a arder. Nosotros podemos ser librados. Tenemos que ser librados. Hermanos, te pones a estudiar la palabra, hermano, y te espantas. Pero la verdad es que el principio anunció el final. Es todo. Ve el arca de Noé. ¿Cuántos compartimentos había en el arca de Noé? 3. Ve el tabernáculo. ¿Cuántos departamentos había en el tabernáculo? 3. Ve el cielo. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Se es anunciado allí. ¿Se entiéndelo? Ve a Isaac. Lo llevan y lo sacrifican. Lo quieren sacrificar en el monte Moría. Ve a Jesús unas centenas de años después. Ahí mismo, cerca del monte Moría, lo quieren crucificar. Ve al Padre. ¿Quién era el Padre? Abraham. ¿Quién era el Padre de Jesús? Jehová el Señor. Son similitudes que cuando tú vas y las ves, dices, caray, aquí ya no están diciendo cómo va a terminar el mundo.
Pero es la palabra, es la que te excita, es la que te inspira, es la que permite que tú puedas estar gordito, lleno, lleno, lleno. ¿Por qué? Porque no es para ti una rutina ni un mandamiento seco, sino es vida eterna en nosotros, hermanos. Es vida eterna. Y esto nos permite estar fuertes ante el ventarrón que se viene de tentaciones y de demonios. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que somos individuos, templos espirituales que están rodeados de adversidad. Tenemos que tener cuidado. Vemos aquí, mis amados hermanos, que muchos no fueron purificados porque no se sometieron a la palabra. Juan capítulo 8, verso 33, por favor. Capítulo 8, verso 33. ¿Cuántos alabamos a Jesús, amados? Gloria a Dios. Deja que la palabra te llene, hermano. Deja que la palabra te bendiga. Capítulo 8, verso 33, dice así. Le respondieron, ¿qué le respondieron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A ver, ¿quiénes eran estos que estaban objetando? Fariseos, saduceos, los judíos normales, comunes y corrientes. ¿Qué alegaban ellos? Nuestro padre es Abraham. Soy hijo del pastor, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué no ves? Se imagina nada más. Nuestro padre es Abraham. Pero ¿qué dice la palabra con respecto al corazón? ¿Con qué se purifica? ¿Con que soy hijo de Abraham? Es que mi papá es el pastor. ¿Eso purifica a alguien porque su papá es el pastor? Soy cuate del pastor. ¿Es que no ves que siempre nos estamos riendo juntos? Soy su cuate. ¿Eso lo purifica? ¿Qué es lo que purifica? Fíjate lo que dice la Escritura. Juan capítulo 8, verso 43. Gloria a Dios, hermanos. 8:43, juntos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está. ¿Estaban sometidos a quién? ¿Al Eterno o al diablo? El diablo es un desobediente y el Eterno tiene la verdad. Aunque fueran hijos de Abraham, iban a ser descalificados. Porque lo que purifica es la palabra, no el pedigrí de nadie. Amén. Es la palabra. Iglesia, a nosotros nos conviene guardar la palabra. Viene un torrente de aguas inmundas que va a arrasar, hermanos, la iglesia. Guardemos la palabra. Aferrémonos a la palabra. Abracemos la palabra. Amarremos, atemos, dice el proverbista, dice, átalas, ¿verdad? En tu cuello, escríbelas en las tablas ¿de qué? De tu corazón. Es la verdad por lo que peleamos. Es la verdad la que nos puede sacar triunfantes en el día de la aflicción. Es la verdad la que trae consuelo. Es la verdad la que va a purificar a nuestros niños. Es la verdad la que nos mantendrá firmes ante el juicio de Dios, hermanos. Amén. Entonces, purificados los corazones por la obediencia a la palabra, el Espíritu de Dios va a estar presente y Él es el agente de la purificación del alma. La palabra es la herramienta, pero el Espíritu es el ser que usa la palabra. El Espíritu convence las almas de su impureza. El Espíritu los lleva a ver de alguna manera su necesidad. Hechos 15:9, por favor. Vamos a ver algunos pasajes para que nos demos cuenta de algunos individuos. Dice la Escritura, capítulo 15, verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión que somos nosotros, hablando en términos de carne, ¿verdad? Juntos, 15:9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, juntos, purificando por la fe sus corazones. Ahí está, la fe en la palabra. Ellos les avisó que vendría un Mesías y cómo fueron purificados, por creerle a esa palabra. A nosotros nos dijo, creen en el Señor Jesucristo, el que sea bautizado y creyere fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Y a través de la obediencia fuimos purificados. Dice la Escritura, por favor, en 1 de Juan capítulo 3, verso 3, por favor, vayamos a ver rápidamente. El Espíritu de Dios toma la palabra. Por eso lo digo, muchas veces quizá nos ha faltado esa gracia para explicar, pero la idea de que no te pares a tomar agua, no estés yendo al baño, despierta, deja de estarte durmiendo, no es la idea de agredir a nadie, sino la única intención es que el Espíritu se mueve y Él quiere de alguna que estés sensible, porque en ese momento ¡pum!, arroja una verdad, ya te bendijo. Ya esa verdad va a entrar en ti, pero si estás levantándote, viniendo, yendo, te pierdes. No es pecado tomar agua, hermano, no lo volteen a ver, tenía sed, al igual que yo, hermanos.
sino más bien la idea es que puedas estar sensible. ¿Sí me explico? Entonces entendemos que el Espíritu viene a excitar, ¿verdad? A emocionar, viene a meter empeño en nosotros para que de alguna manera salgamos exitosos. Hermanos, hay dos tipos de asistencia el día de hoy. Los que vinieron desganados, porque ya no les quedaba otra, y los que vinieron con fe, deseosos de oír una palabra de Dios. La gran diferencia es que el Espíritu en unos excitó y a otros no los pudo excitar. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen a la palabra. Por eso. Entonces tengamos cuidado para estar sensibles al Señor, pedir su ayuda, porque el Espíritu Santo es el que de alguna manera hace que seamos industriosos y que nuestras almas sean purificadas. Pero es el Espíritu Santo el que trae esos sentimientos, el que trae esa convicción, el que trae esa fe. Hermano, yo puedo pararme aquí y predicar este mismo sermón con dos actitudes, con falta de fe y muy excitado en fe. De las dos maneras lo puedo hacer. Pero honestamente no está en mí. Tuvo que haberme tocado algo para que yo me pudiera subir a hablar con denuedo, con osadía. Si no, no sale nada más que pura muerte. Porque nosotros no producimos excepto muerte. Pero si Él nos toca, podemos dar vida. Somos canales para vivificar a otros. ¿Sí me explico? Y créeme, no se te va a olvidar este mensaje. Te puedo preguntar por 4, 5 mensajes que dimos pasados los días, no te acuerdas, pero este no se te va a olvidar. Porque el Espíritu está imprimiendo en tu corazón de qué manera se purifica el alma. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que las almas de los hombres tienen que ser purificadas. Dice que había 2 estudiantes de teología que estaban caminando por el pasillo de algún instituto en un país europeo. Y cuando ellos llegaron a un cierto lugar, dice que vieron de alguna manera una persona que estaba vendiendo trajes, una serie de trajes, pero que esos trajes estaban completamente descoloridos, estaban completamente pasados de moda, estaban hasta cierto punto como que se les veía un remiendo por ahí. Y estos estudiantes, al ver esos trajes, también se dieron cuenta que había un letrero que decía: se vende a muy bajo precio, se aceptan de alguna manera proposiciones. Dice que vieron esas leyendas ahí. Esos 2 estudiantes de teología, dice que se dijeron uno al otro: mira esos trajes y fíjate cómo están. Dice, cuando lees tú prácticamente las leyendas que tienen allá abajo, solamente nos dejan ver nuestras vidas. Cuando somos deshonestos, cuando nos damos permisos, ciertas indulgencias, que es sinónimo de permisos, cuando nosotros le permitimos a nuestros pensamientos y a nuestros ojos voltear a ver cosas que no deben de voltear a ver, cuando guardamos cosas en el corazón, así somos como esos trajes. Van perdiendo su valor, van perdiendo su estética. Y cuando lleguemos delante de Cristo, no valdremos ni un cacahuate, porque nosotros permitimos que la palabra no nos purificara. Nos dimos permiso para andar haciendo cosas de tal manera que nos debilitamos y ya no pudimos pararnos delante de Cristo. Nos reduce a algo inservible delante de Dios. No somos torpes para ofrecerle bendición a nuestros vecinos, a los que nos rodean, a nuestros próximos. Nuestros pecados secretos nos debilitan, nuestro carácter se deteriora, nuestra cara espiritual cae en crisis y no podemos tener de alguna manera descanso ni estar en pie delante de los enemigos espirituales, ni siquiera de Dios. Hermanos, ese es el reflejo de la iglesia muchas veces, o es el reflejo de individuos que no fueron fieles a la palabra de Dios. Se están deteriorando y urge que ellos sean sensibles a lo que Dios les quiere decir y que se sometan inmediatamente a la palabra para que pueda venir fuerza espiritual. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Póngase sobre sus pies. Solo termino con el mismo texto, primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas, ¿qué dice? Por la obediencia a la verdad,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Gloria a Dios. Precioso Jesús. Cierra tus ojos. Para podernos amar unos a otros correctamente, necesitamos que la palabra nos purifique. Guardar la palabra para que podamos tener fuerza para enfrentar a nuestros enemigos espirituales es la palabra. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas yo me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas, díselo, me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Favorece, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Libérame, libérame. Poder. 120 años estuvo con la palabra Noé. Te soy honesto, no quisieron. Te soy honesto, no vas a querer, porque la palabra no haya cavidad en tu corazón, porque no la valoras. Te interesa más tu reputación, te interesa más qué van a pensar de ti, te interesa más qué va a decir el que te invitó. Porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas yo me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo,
ser. Clamaré, 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 clamaré. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti. Vida nueva te dará. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti. Vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrégale lo que te impide en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, Cristo, llénanos, sí, llénanos, llénanos de ti. Hoy, como cuerpo de Cristo, como persona que quieres buscar al Señor, tenemos que hacer un compromiso para poder estudiar su palabra, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Para que tú puedas tener fe, necesitas estudiar la palabra, necesitas comprometerte de manera seria, no faltar a las reuniones. Si hoy se te hubiera ocurrido justificarte como lo haces usualmente, hoy no voy, llovió muy fuerte, no va a haber camión de regreso. Quizás no haya camión, pero hoy Dios nos dio una bendición muy grande. Te lo hubieras perdido. Por eso tienes que tener la actitud de compromiso con el Señor y con tu alma. Y sobre todas las cosas, después de oírla, la obedeces. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Nos ha purificado. Queremos tener el compromiso de guardarla, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos por los que hoy toman decisiones, Señor. Padre, ayúdalos. Rompe el poder del diablo, Señor. Padre, por la palabra, Señor, echamos fuera, Señor, eso que está estorbando, Señor. Eso que impide, Padre amado, la continuidad de tu palabra en sus vidas. Eso, Señor amado, que les turba
ese espíritu de sueño, ese espíritu de aburrimiento, Padre, en el nombre de Jesús, es echado fuera, Señor. Padre amado, y que tu palabra haya cavidad en ellos. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor.